Ok, ya está grabando. Ahora sí. Como siempre, empezamos con la pregunta: ¿qué estuvimos viendo el día de ayer? ¿Quién me sabe contestar qué vimos el día de ayer? ¿No? ¿Nadie? A ver, Junior, ¿qué vimos el día de ayer? En general, profe, estamos viendo la respuesta forzada. Ok, ¿me podrías hablar un poco al respecto? ¿Qué vimos de la respuesta forzada? ¿Qué hacía o qué? ¿De qué? ¿Cómo? A ver, platícame. ¿No? A ver, Juan Carlos, ¿tú recuerdas qué estuvimos viendo el día de ayer? Chale, ¿nadie se acuerda qué vimos el día de ayer? La respuesta forzada y cómo íbamos a proponer la solución Ok, ¿me podrías hablar más o menos de eso mismo? de proponer. Sí, de cómo era la respuesta forzada y qué propuestas teníamos. Pues primero tenemos si tenemos una constante, como en la función de entrada, Ujú. la respuesta sería igual a otra constante. Si O- tenemos una constante con una variable, y pues bueno, pues sería como la descomposición de la respuesta entrante, ya dependiendo del tipo que tengamos. ok, bien, 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 de forma general eso estuvimos viendo, ¿verdad? El día de ayer analizamos un poco lo que era la respuesta forzada y llegamos a la conclusión de dos cosas. En primera, el hecho de que la respuesta forzada tiene que ser coherente a la función de forzamiento, es decir, la respuesta forzada va a tener un comportamiento similar a la función de entrada de nuestro circuito, ¿va? Eso fue lo primero que analizamos. Hicimos por ahí un ejercicio y pues todo bonito. Pero después empezamos a analizar qué pasaba si la respuesta forzada era similar a un componente de la respuesta natural. ¿Qué pasaba en esos casos? Se indeterminada. La ecuación se indeterminaba. ¿Cómo podíamos resolver este problema? Modificación a la respuesta forzada, ¿Cómo? haciéndole como una modificación a la respuesta forzada Muy bien. que habíamos propuesto. ¿Y cómo? ¿Cómo actuaba o cómo hacíamos esta modificación? Bueno, en el caso que vimos era de una función exponencial,
y simplemente agregarle una variable. Una variable de acuerdo a qué factor. Mm, mm, ¿Cómo se llama? Se me fue la idea. Al tiempo, ¿no? Ok, la variable era respecto al tiempo, sí, pero ¿cómo sabías si tenías que agregar una variable a la segunda, a la tercera, una variable a la quinta? ¿Cómo determinabas la potencia de la variable que estabas agregando? Lo hacíamos de forma que evitáramos la duplicación de la respuesta natural y la respuesta forzada. Si por ejemplo la respuesta natural era un e a la menos 7t, entonces la respuesta forzada tenía que ser t e a la menos 7t. ¿Sí? Entonces, si la respuesta natural fuera t e a la menos 7t, pues la forzada sería t cuadrada. ¿Sí? Entonces ahí es únicamente ir agregando la variable en función al grado que tiene la respuesta natural. ¿Sí o no? Simón. Bueno, por ahí había quedado inconcluso un ejercicio, bueno, no un ejercicio, sino el desarrollo de esta teoría, ¿verdad? Habíamos llegado hasta el punto en el cual modificábamos la respuesta forzada, pero ya no pudimos obtener la corriente de la respuesta forzada. ¿Lo terminaron? Pues no sé si esté bien. ¿Cuánto te dio? Me dio menos 18 quintos por t de e a la menos 6t. Correcto. Entonces, terminando, ahí ya esa solución que solo era sustituir, aplicar las derivadas y despejar, nos quedaba que la corriente en la función de forzamiento era igual a 18 menos 18 quintos de te a la menos 6t. ¿Sale? Entonces ahí les dejo ese resultado por si no pudieron llegar, pues se queda pendiente. ¿Va? Pero pues ya, solamente era derivar, ¿no? A una cosita de nada. Bueno, ahora vamos a analizar lo que sería la respuesta total del circuito RLC. Es decir, ya vamos a integrar la respuesta natural y la respuesta forzada. Pues en realidad ya esta es la parte sencilla, ya sabemos calcular la respuesta natural, ya sabemos cómo obtener una respuesta forzada, solamente hay que hacer ¿qué? ¿Cómo dijimos que se comportaba la respuesta? ¿Como la suma de quién? ¿Perdón? ¿Cuál respuesta? La respuesta de un circuito total, RLC. La suma de la natural más la forzada. La suma de la natural y la forzada. Oiga, profe, ¿sigue compartiendo su pantalla? Sí. ¿Por qué no lo ven? Bueno, yo no la veo. Déjeme salgo y me vuelvo a meter para... A ver, ¿los demás pueden ver la pantalla? Sí la veo. ¿Sí? Sí. Sí, yo, sí se ve. yo creo que fue tu internet, Sepu. A ver, checa. No, déjeme salgo, déjeme vuelvo a meter. Simón.
Bueno, entonces la respuesta total va a ser igual a la suma de la respuesta natural más la respuesta forzada. Hasta ahí, ningún problema. Y en realidad ya no vamos a tener ninguna complicación, digamos, de orden interesante. ¿Sale? Sin embargo, vamos a tener una sola variación en lo que sería el cálculo de las constantes. ¿Sí? Recordamos que para la respuesta natural calculábamos A1 y A2 y para la respuesta forzada calculábamos B. Pues vamos a tener una pequeña variación ahí en ese cálculo, pero en realidad no complica en nada el procedimiento. Por ejemplo, antes de empezar el ejemplo, ¿cuántos de ustedes, si pueden levantar la mano, se van a las 2 que tienen por ahí sus clases de inglés? Ahí, bueno, ya sé que Nazario. ¿Quién más? Eric. ¿Quién más se va? ¿Solamente ustedes dos, Nazario y Eric? ¿Qué pasa? Que si solamente ustedes Sí, dos creo se que van sí. a su clase de inglés. Bueno, Sí. 5 minutos antes de que se vayan, me interrumpen, porfa. Va. ¿Sí? Hay algo que quiero tratar Sí. con los presentes, pero bueno. Ahora sí, No. empezando con el ejercicio. Supongamos que ya tenemos nuestro circuito y ya desarrollamos la ecuación del circuito, ¿va? Obtuvimos, es un ejemplo, ¿sale? Obtuvimos que la ecuación diferencial del circuito fue la siguiente. ¿Sí? Obtuvimos esa ecuación y nosotros conocemos el hecho de que pues el inductor es de 1 Henry, el capacitor de 1/6 de Farad, la resistencia de 5 ohms, la función de entrada o el voltaje del sistema es de 2/3 E a la menos T, el voltaje en su condición inicial es de 10 volts y la primer derivada es de menos 2 volts. ¿Sale? Nosotros tuvimos nuestro circuito, desarrollamos toda esta parte y nos quedamos con esos datos. ¿Va? ¿Cómo calculábamos la respuesta natural? ¿Quién recuerda cómo se calculaba la respuesta natural? Pues primero identificamos el tipo de circuito. Ok. Y ya de ahí, ya dependiendo como de la respuesta que nos da, buscábamos las raíces de nuestra... madres. Ok. ¿Y cómo identificamos qué tipo de respuesta vamos a tener en el circuito? ¿Cómo sabemos si es sobreamortiguada O críticamente o alfa y sub? omega. Con alfa y omega 0. ¿Hace falta calcular alfa o omega 0 de una vez? ¿O podemos hacer algo como para...? Digo, a fin y a cabo, lo que tenemos en pantalla ya lo obtuvimos calculando alfa y omega 0, ¿no? Porque con alfa y omega 0 obtenemos la ecuación diferencial del sistema. En teoría ya la tenemos. Sin tener que calcularla,
¿Cómo sabemos qué tipo de respuesta va a ser? Eric. Ya, Por las raíces. por las raíces, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos las raíces? Pues sí. Bueno, si aquí la ecuación diferencial es esta, primero cambiamos, bueno, pasamos las diferenciales a términos de este, Muy bien. la ecuación característica, esa fue la que se me fue, Ajá. ¿Y esto cómo va a ser? y la igualamos a cero. A Ajá. 0, ¿verdad? Entonces, cuando lo igualamos a 0, se llama ecuación característica. Importante, no lo olviden. Entonces, ¿cuáles van a ser las soluciones? ¿Cuáles son las raíces de la ecuación característica? Sería menos 2 y menos. Menos 2, ¿sí? Menos 3. Bien, entonces, ¿de qué tipo de sistema estamos hablando? Pues aquí son números reales y ambos son distintos. Entonces Es es un un sistema sistema sobreamortiguado. sobreamortiguado, ¿verdad? ¿Y cuál es la solución de la respuesta natural? Sobreamortiguado. Pues sería A por E a la S1 por T más A2 por E a la S2 por T. Muy bien, entonces nos quedaría eso, ¿verdad? De momento, pues ya Simón. obtuvimos, digamos, el boceto de lo que es la respuesta natural. ¿Cuál va a ser la respuesta forzada? A ver. ¿Cómo obtenemos la respuesta forzada? Se le tendría que agregar lo de la respuesta total, que La, sería XF. ok, la respuesta forzada XF va a ser igual a quién. Sería igual. ¿Qué tipo de O sea, función la de respuesta que entrada tenemos? es que tenemos dos exponenciales. No, la respuesta del sistema ¿cuál es? El sistema A es constante. ¿Constante? ¿VS? Bueno, si V es una variable, entonces tenemos el segundo caso, que es una constante por una variable. Ah, caray, ¿dónde está sacando esa? ¿Aquí? Si te fijas, VS es el voltaje del sistema, es la función de entrada, la función de forzamiento. Entonces, Estoy ¿cuál confundiendo es? con la ecuación diferencial. Ah, ok, ok. La, sí, sí, la exponencial. ¿Y cuál Sería es? A por E a la menos alfa t. Menos alfa t. Ok. Entonces, aquí vamos a cambiar A para no confundir con A1 y A2. La llamamos B, ¿verdad? Para evitar confusión. Y sería E a la alfa t. En este caso, ¿cuánto vale alfa? Menos 1. Entonces sería menos t. ¿Sí? Ahí es B e a la alfa t. ¿Sí? No menos alfa t, es a la alfa t. ¿Sale? Bueno, entonces ya tenemos, digamos, el boceto de la respuesta natural y el boceto de la respuesta forzada. ¿Qué nos hace falta? Calcular qué cosa.
Pues las constantes. Las constantes. ¿Cómo calculábamos la constante de la respuesta forzada? Satisfaciendo la. Vamos a satisfacer la ecuación diferencial del sistema, ¿verdad? Que sería, pues, la ecuación que nosotros obtuvimos del circuito RLC. ¿Cómo nos quedaría? Que la segunda derivada respecto a t de BE a la menos t más 5 veces la derivada respecto a t de BE a la menos t más 6 veces BE a la menos t es igual a 6 veces el voltaje del sistema, que en este caso, ¿cuánto vale? 2/3 de E a la menos t. ¿Sale? Y después, ¿qué tenemos que hacer? Pues satisfacer, ¿verdad? Aplicar las derivadas. ¿Cuál es la segunda derivada de BE a la menos t? Pues sería BE a la menos T. BE a la menos t, ¿verdad? ¿Cuál es la primera derivada de BE a la menos t? Menos BE a la menos T. Menos BE a la menos t. Más 6BE a la menos t. Igual a, ¿cuánto es 6 por 2/3? 4E a la menos T. 4E a la menos t. Bien, ya satisfacemos. Bueno, ya satisfacimos. Sí, está bien dicho, satisfacimos. Bueno, Así. No, sería complacimos, complacer o algo así. ya, sí. Porque palabras rebuscadas, misma. ¿verdad? Ya hicimos lo que teníamos que hacer y chingue su madre. Después, pues ya con estos datos podemos obtener el valor de B, ¿verdad? Supongamos, bueno, no supongamos, factoricemos BE a la menos T, que nos queda BE a la menos T por 1 menos 5 más 6 igual a 4E a la menos T. Entonces, ¿cuánto vale B? ¿Cuánto es 1 menos 5 más 6? Sería 2, ¿verdad? Entonces, 2BE a la menos T igual a 4E a la menos T. ¿Cuánto vale B? Nos va a quedar igual a 2. B vale 2. Entonces, aquí ya obtuvimos que la respuesta forzada es igual a 2E a la menos T. ¿Cierto o falso? Sí, profe, entonces esa es la constante de la respuesta forzada, ¿verdad? Sí, hasta el momento solamente calculamos la constante de la respuesta forzada. Aquí nos hace falta. Nos hacen falta las constantes de la respuesta natural. Aquí es donde les digo que hay una pequeña variación. ¿Cómo calculábamos las respuestas, las constantes de la respuesta natural? Pues con las condiciones iniciales, ¿verdad? Aplicábamos condiciones iniciales y obteníamos A1 y A2. Cuando nosotros queremos calcularlas en la respuesta total, lo tenemos que hacer con la respuesta total. ¿A qué me refiero? La respuesta total, ¿cuánto va a ser? Hasta lo que tenemos. Que sería el valor de xn. No dice todo esto. Más 2e a la menos t. Sería A1e a la menos 2t más A2e a la menos 3t más 2e a la menos t, ¿verdad?
que sería la respuesta forzada y la respuesta natural, ¿cierto o falso? Ok, aquí es donde les digo que varía mínimamente. Para calcular A1 y A2, nosotros tenemos que evaluar las condiciones iniciales con la respuesta total, no solamente con la natural, ¿va? Entonces, evaluando, ¿qué nos quedaría? ¿Dónde es que evaluamos primeramente? ¿Qué condiciones iniciales tenemos? Tenemos la condición inicial de B0 y la condición inicial de la primera derivada de B0, ¿verdad? Entonces, ¿dónde evaluamos primero? En B0, ¿no? En B0. En este caso, ¿cuánto valía B0? Valía 10. Y evaluando B0 de la respuesta total, ¿qué nos queda? ¿Cuánto es A1e a la menos 2 de t cuando t vale 0? Que nos queda A1 más A1 A2 más A2 más 2. más 2. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Que A1 más A2 más 2 es igual a 10, ¿verdad? O sea, hace A1 más El 2 lo A2 pasamos del otro lado. es igual a 8, ¿sí? Y pues ya, ahí ya tenemos la primera ecuación. ¿Pero qué nos hace falta? Pues una segunda ecuación para nosotros poder obtener las dos variables, ¿verdad? De A1 y A2. ¿Cómo creen que obtengamos nosotros esta segunda ecuación? ¿Qué condiciones iniciales me estaba dando? Ah, bueno, ya. Aquí utilizamos la primera derivada. La del primera voltaje. derivada. Entonces, ¿cuánto valía la primera derivada del voltaje? Ah, ah, 2, creo. 2, ¿sí? Menos 2, ¿no? Sí, menos 2. Ok. En Chile. ¿Y cuál es la primer derivada de la respuesta total? Que sería menos 2 A1 e a la menos 2t. Evaluando en cero directamente. Evaluando en serio, menos 2 a t, menos 2 a, Menos 2 a 1. Ujú. menos 3 a 2. Menos 3 a 2. Y bueno, el otro no lo afecta, más 2. Más 2. ¿Sí, no? Ah, caray. No, la primera derivada de toda. Sí, Menos 2. menos 2, ¿verdad? Entonces, menos 2 a 1, menos 3 a 2, menos 2 es igual a menos 2. O sea, sí. Menos 2 a 1, menos 3 a 2 es igual a ¿cuánto? A 0. Y ya tenemos las dos ecuaciones, ¿cierto? 1 y 2. ¿Qué hacemos ahora? Pues por suma y resta o como podamos. Pues ahí como ustedes quieran. Si quieren ahí hasta cálculo matricial, pues adelante, ¿verdad? Ya es muy superior. Pero, pues no, yo para qué me meto en esas cosas, ¿verdad? Fácil, vámonos. A1 es igual a 8 menos A2. Ahí está. Sustituyendo nos queda menos 2 por 8 menos A2 menos 3A2 igual a 0. Y pues ya, resolviendo, ¿qué nos da? Menos 16 más 2A2 menos 3A2 igual a 0. O sea,
Bueno, que A2 va a quedar a 16. Menos A2 igual a 16. Es decir, Ajá. A2 igual a Que ¿cuánto? A2 menos 16. A menos 16. ¿Y cuánto va a valer A1? ¿Cuánto vale A1? 24. 24. Y pues ya, ahí estuvo. Entonces, ¿cuánto vale la respuesta total? ¿Cuánto vale? Es 24e a la menos 2t E a la menos 2t más menos 16 menos 16 e a la menos 3t y a la menos 3t más 12 a la menos t. más 2e a la menos t. Y ahí está. Esa es la respuesta total de el circuito. Si se fijan, pues no, realmente no hicimos nada diferente. Lo único que varió fue evaluar A1 y A2 con la respuesta total, ¿verdad? No solamente con la respuesta natural, pero de ahí en más, todo lo conocíamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo súper claro? Es que Simón. Simón. A ver, los demás. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Ahora vamos a resolver un ejercicio desde cero de lo que sería la respuesta total. ¿Sale? Déjenles anoto el ejercicio. Muy bien. Tenemos en pantalla el ejercicio, tenemos el circuito y podemos ver que vamos a tener un cambio de estado cuando tengamos t igual a 0. ¿Cómo podemos empezar este ejercicio? A ver, ¿quién? Tenemos que plantear primero la ecuación, ¿no? La ecuación, pero ¿cuál ecuación o para cuándo o cómo? Más bien sería simplificar el circuito, ¿no, profe? En base al tiempo en el que vamos a analizar. ¿Y cómo sería eso? Primero T menor a 0 para sacar las condiciones iniciales. ¿Cuándo? Primero lo analizamos en T menor a 0 para las Primero, condiciones iniciales. correcto. Primero tenemos que analizarlo cuando t sea menor que 0. ¿Sale? ¿Para qué? Para ver las condiciones iniciales de nuestro sistema. Cuando tenemos para t menor a 0, ¿sí? Cuando tenemos nuestro sistema en estado estable, es decir, t igual a 0 por la izquierda, ¿sí? Si se fijan sería la izquierda atrás, o sea, todavía no existe el cambio de estado. ¿Cómo vamos a tener nuestro circuito? Pues tenemos aquí nuestra fuente de 10 volts conectado a la resistencia. Y lo demás, ¿cómo queda?
Porque aquí, pues, a ver, ¿cómo podemos analizar el voltaje y la corriente inicial aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Mm, Pues primero cambiamos el capacitor y el inductor. ¿Y cómo los cambiamos? Al inductor por un corto y el capacitor por un circuito abierto. Correcto. El inductor en este caso lo vamos a tratar como un cortocircuito y el capacitor como un circuito abierto. Y queremos calcular I y queremos calcular V. Ya sabemos que tenemos 10 volts, 4 ohms y 6 ohms. Entonces, ¿cuánto nos queda? ¿Cuál va a ser la corriente en I0? Va a ser, pues sacamos el voltaje, ¿no? Primero, que pasa por la resistencia de 6. Si quieres, ¿cuál va a ser el voltaje en 0? A ver, es el divisor. A ver, ahí aplicando el divisor de voltaje, ¿cuánto nos da? ¿Quién recuerda cómo se aplica el divisor de voltaje? Era el voltaje por qué. Divisor de voltaje, el voltaje por qué. ¿La que queremos o la que no queremos? Por la que no queremos, profe. ¿El de voltaje por la que no queremos? No, era por la que queremos sobre... Sobre la suma, ¿verdad? En este Sí, caso no me acordaba. nos da 6 volts. ¿Y cuánto nos da de corriente? ¿Cómo calculamos la corriente I0? ¿No? 1, que sería 10 Voltaje volts sobre resistencia. sobre la resistencia equivalente. Si se fijan, están Ajá. en serie. Serían 10 volts sobre 10 ohms igual a 1 ampere. ¿Va? Ya tenemos las condiciones iniciales. Sencillo, ¿no? Hasta aquí todo fácil. Facilito. ¿Alguna pregunta respecto a cómo determinamos la condición inicial? ¿No? Ok. Ahora tenemos que evaluar cuando tenemos el cambio de estado, ¿cierto? Es decir, para t mayor a 0. Cuando tenemos el cambio de estado, ¿qué pasa? Nuestro circuito se modifica, ¿cierto? ¿Qué se modifica? ¿Qué se modificó?
Pues para empezar vamos a tener que la fuente es de 6e a la menos 3t. ¿Sí? Tenemos la resistencia de 4, la resistencia de 6, tenemos el inductor de 1 Henry y el capacitor de 1/4 de Farad. Ya tenemos nuestro sistema con el cambio de estado. ¿Qué tenemos que determinar primero? ¿Qué es lo primero que tenemos que sacar? Alfa y omega. Alfa y omega. Antes de eso, La ecuación diferencial. la ecuación diferencial, ¿verdad? Tenemos que obtener la ecuación del sistema. Ok. ¿Y cómo obtenemos la ecuación del sistema? Aquí ya empezamos con lo divertido de estos ejercicios. Siempre lo más, creo yo, complicado va a ser obtener la ecuación del sistema. Ok. ¿Qué les parece si hacemos lo siguiente? Apliquemos ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué nos dice Kirchhoff? El Kirchhoff. ¿Qué nos dice? Pues con mallas, ¿no? Lo hacemos. ¿Con mallas? Ah, caray. Se le hace muy difícil. ¿Mande? Muy impráctico se le hace. Pues parcialmente. Digo, ahí está tratando con el inductor en el centro como que, no sé. Sí, Digo, a lo mejor a ti se te hace más fácil trabajar con el inductor ahí en medio de las mallas. pues lo trata como si fuera igual una resistencia. Ah, caray, ¿lo tratas como una resistencia? Pues sí. Hola. Qué Ya nomás hardcore lo me saliste. despejas, ¿no, Isra? Más o menos. Ok, a ver. Estamos de acuerdo que va a salir, ¿no? Si lo hacemos por nodos o mallas, va a salir este pedo. Debe de salir, ¿verdad? El detalle son las ecuaciones. ¿Qué fue lo que, pues, se hizo para este ejercicio? Vean lo siguiente. Si yo aplico lo que sería ley de corrientes de Kirchhoff, me va a quedar que la corriente que viene por acá, que sería el voltaje menos el voltaje del sistema sobre 4 más 1/4 de la derivada del voltaje respecto al tiempo más la corriente I es igual a 0. ¿Sí? Ahí fue aplicando ley de corrientes de Kirchhoff. Pero yo tengo voltaje y corriente ahí, ¿verdad? Y yo sé que me será difícil estar trabajando con esas dos variables. ¿Qué tengo que hacer? Dejarlo dependiente de una sola variable. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? ¿Sí? ¿O no? Todo se ve complicado, profe. Sí, pues, a ver, está complicado de cualquier forma, ¿verdad? Sea nodos o mallas. A ver, Perfecto. yo tengo voltaje y corriente, ¿sí? No puedo trabajar con voltaje y corriente simultáneamente. Yo tengo que trabajar con voltaje o con corriente. ¿Qué tengo que hacer? Dejar una dependiente de la otra, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo hacer eso? Pues obteniendo otra ecuación. ¿Cómo puedo obtener otra ecuación del sistema?
Pues otra forma en la que yo puedo obtener una ecuación sería usar una sola malla. ¿Sí? En vez de usar dos mallas, vayamos a usar una. Supongamos la malla del lado derecho. ¿Sale? Si nosotros aplicamos malla, ley de voltajes de Kirchhoff, en la malla derecha, ¿qué nos queda? ¿Cómo quedaría la malla del lado derecho? Sería menos el voltaje del capacitor más qué. Más, bueno, el voltaje del inductor. ¿Y cómo determinamos el voltaje del inductor? Va a ser la derivada de... la derivada, bueno, el valor del inductor por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Así es. Más, ¿cuál es el voltaje de la resistencia? Ah, por la corriente de la malla. Sería 6 por la corriente de la malla. Que en este caso lo podemos nombrar 6i, ¿verdad? Ujú. Que es la corriente que viene por acá, igual a 0. Entonces ya tenemos dos ecuaciones. Y ahora, pues ya podemos hacer una sola ecuación donde trabajemos con una sola de las variables. La pregunta es, ¿con qué variable vamos a trabajar, voltaje o corriente? ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? Voltaje. Me pide voltaje, ¿verdad? Entonces me conviene trabajar con los voltajes. Ok. Despejando por ahí una corriente, ¿qué nos podría quedar? A ver, ¿qué puedo yo hacer aquí? Para empezar, las ecuaciones así planteadas como que no me terminan de agradar, no sé ustedes. Pero ahí está trabajando con cuartos y con derivadas como que todavía me asusta, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo aquí? Pues multiplicar por 4 y cambiar las derivadas. Muy bien. Entonces, para la primera ecuación, la que sacamos de la ley de corrientes de Kirchhoff, vayamos a multiplicar por 4 toda la ecuación, ¿sale? Para que nos quede, ¿qué cosa? El voltaje menos el voltaje del sistema más la derivada respecto a t del voltaje más 4i igual a 0, ¿sí? Y la otra ecuación pues se queda igual, ¿verdad? A esa no le tengo que hacer realmente mucho. Esta sería menos el voltaje más la derivada respecto a t de la corriente más 6i igual a 0. Y ahora sigo trabajando con las derivadas, pero ya no quiero trabajar con derivadas de momento. Vayamos a hacer la sustitución para que nos quede, ¿qué cosa? Voltaje menos voltaje del sistema. Ok, aquí no vayamos a confundir. Voy a tratar de hacer muy diferencial esto. Voltaje del sistema más SV más 4i igual a 0i menos el voltaje más SI más 6i igual a 0. Híjole, ya se ven más amigables, ¿no? No sé ustedes, pero así yo las veo un poquito más amigables a las mendigas. ¿Y ahora? Sí, profe. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Qué nos conviene hacer? ¿Qué hacemos? ¿O cómo? ¿Qué? ¿De qué? ¿O qué? Pues tenemos que obtener. De una de las dos tenemos que despejar la corriente para dejar todo en función de voltaje, ¿verdad? Sí. Pues utilicemos la primera. Si se fijan, solamente tiene una corriente. La segunda pues ya maneja dos corrientes. Entonces vámonos con la primera. Para que nos quede, ¿qué cosa? ¿Cómo despejamos I?
va a ser igual a Solo que qué? tenga V, nos pasamos para el otro lado. Sería BS menos V menos Menos SB SV sobre sobre 4. 4. Ahí estuvo. ¿Y ahora qué hacemos? Sustituirlo en la segunda, ¿no? Vamos a sustituirlo sobre la segunda. ¿Les parece si factorizamos esa I primero? Que sería I por S más 6 menos V igual a 0. Y ahora sí, apliquemos la sustitución que nos da el voltaje del sistema menos el voltaje menos SV sobre 4 por S más 6 menos V igual a 0. ¿Y ahora qué hacemos o qué? Volvemos a despejar. ¿Despejamos a qué o qué? ¿A quién? A ver, platícame. Nuevamente, no quiero trabajar con ese cuarto. No sé, como que me dan huevas las fracciones, ustedes no. ¿Qué nos quedaría? Multiplicar por 4, profe. Perfecto. Vs menos V menos SV por S más 6. Esto es una S, no vayamos a confundirlo con un 5. S más 6 menos ¿qué? Menos V. Menos 4V, ¿verdad? Porque nos quisimos deshacer de ese 4. Ah. Igual a 0. Ah, sí, cierto, profe. Y ahora sí, multipliquemos todo este pedo. Sería el voltaje del sistema por S. ¿Cuánto nos da? Pues S VS, ¿verdad? Más 6 veces VS menos el voltaje por S menos 6V menos S cuadrada V menos 6 SV menos 4V igual a 0. ¿Estoy en lo correcto? ¿No se me fue nada? Creo que sí está bien, profe. Sí, Ok. sí está bien. Va. ¿Y ahora? Vamos a juntar términos con términos, ¿no? A ver, pues SVS más 6VS menos S cuadrada V. Después, a ver, tengo este VS. ¿Quién más tengo? 6SV. Tengo 6V y menos 4V. ¿Cuánto nos da? Menos VS menos 6 VS, ¿cuánto nos da? Menos 7. Menos 7. VS. Bueno, vamos a llamar SV para nada, ¿sí? Que es lo mismo, Ah. ¿verdad? Y luego, menos 6V menos 4V. Pues menos 10 V. Menos 10V igual a 0. ¿Y ahora? ¿Qué les parece? ¿Qué podemos hacer, oigan? Vamos factorizando, ¿no? VS por S más 6 menos V por S cuadrada menos 7S menos 10 igual a 0. ¿Y ahora? ¿Qué nos queda? ¿Qué hacemos?
pues vamos a despejar. Nos va a quedar el voltaje por S cuadrada menos 7S menos 10 igual a ¿qué? El voltaje del sistema por S más 6. ¿Podemos hacerle algo más? La V, ¿no? Hemos pasado al otro lado. Pasar del otro lado V. Pero pues ahí ya nos estaremos metiendo otra vez con voltaje del sistema sobre el voltaje en T. Recordemos que es el voltaje en T. Entonces, pues como que no, ¿verdad? Ahí muere. Que ahí muera. ¿Cuál va a ser entonces la ecuación del sistema? La ecuación va a ser la segunda derivada respecto a T del voltaje menos 7 la derivada respecto a T menos 10 volts igual a seis veces Vs por, bueno, más la derivada de Vs respecto a T. Entonces, hasta ahí ya obtuvimos la ecuación de nuestro circuito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ningún problema al respecto? ¿Tiene sentido lo que acabamos de hacer? Pues lo más difícil es encontrar las ecuaciones, profe. Sí, ¿verdad? Lo más difícil es empezar. Ya una vez empezado, ya podemos desarrollar este problema sencillo. Pues ya tenemos la ecuación del sistema. Ya podemos empezar a trabajar con las soluciones, ¿no? Para calcular la respuesta total, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ver cuál va a ser la respuesta natural y cuál va a ser la respuesta forzada, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la respuesta natural? Pues para conocer la respuesta natural necesito conocer a quién. La ecuación característica. ¿Cuál es la ecuación característica? La ecuación característica es S cuadrada menos 7S menos 10 igual a 0. Ya tengo la ecuación característica. ¿Cuáles son mis raíces? ¿Cuál es S1 y cuál es S2? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale S1? Número que sumados en menos 7 y multiplicados menos 10. Ah, caray, menos. Lo que yo estaba viendo. Dije menos 10 H. Sí, ¿verdad? Ahí se me cuatropió el signo. Ajá. Sí, desde acá lo estoy Y lo que arrastrando. estaba checando, a ver qué pedo. Sí. Lo estoy arrastrando desde acá, ¿se fijan? Porque factoricé Oh, el menos sí. V. Ujú. Entonces este y este. Ahí está. Ya, ese ya. Ah, ya. Ya, Ya vi. ahí está. ¿Por qué no me dices, Eric?
Menos 2 y menos 5. Menos 2 y menos 5. Hay estufas. Bien. Avísame. Que primero estaba viendo, a ver qué pedo. Dije, chinga. Ah, cabrón, ¿en qué momento? Sí, dije, no hay ninguno que dé eso. Ah, sí. Vámonos directo por las ecuaciones complejas. Chingue su madre. A ver. Bueno, entonces ya obtuvimos S1 y S2. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la respuesta natural? Pues va a ser A1, E a la A1. menos 2T, E a la menos 2t. A2, E a la menos 5T. E a la menos 5t. Bien. ¿Y cuál va a ser la respuesta forzada? ¿Cuál es la función de forzamiento? ¿Qué me está entrando al sistema? Sería el exponencial, ¿no? Así es, tenemos menos 6, E a la menos 3. tenemos que la función es 6e a la menos 3t. Entonces, como tenemos una exponencial, la respuesta forzada tiene que ser acorde, de tal forma que la respuesta forzada va a ser be a la ¿qué? A la menos 3T. A la menos 3t. Entonces ya tenemos respuesta natural y respuesta forzada. ¿Qué nos hace falta? Saber A1, A2 y B. Conocer las constantes, ¿verdad? ¿Por cuál voy a Ujú. empezar? Por la B, ¿no? La más sencilla. Por la de la respuesta forzada, ¿sí? Independientemente si sea la más fácil o la más difícil, recordemos que para la respuesta natural ya la vamos a tener que evaluar con la respuesta completa. ¿Sí? Entonces, a fuerzas tenemos que empezar con la respuesta forzada. ¿Sale? Va. Ok. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tenemos que satisfacer la ecuación del sistema, ¿cierto? Es decir, la segunda derivada de BE a la menos 3t más 7 veces la derivada de BE a la menos 3t más 10 veces BE a la menos 3t igual a... ¿Cuánto dijimos que valía el voltaje del sistema? Valía 6e a la menos 3t, ¿verdad? Por 6e a la menos 3t más la derivada de 6e a la menos 3t. Ok, ahora ¿cómo vamos a satisfacer nuestra ecuación? ¿Quién me dice cómo la satisfacemos? Pues aplicando las de aquí. Pues ya aplicando las derivadas. ¿Cuál es la segunda derivada de BE a la menos 3t? 4B, E a la menos 3. No, 9B. 9b. 9be a la menos 3t. ¿Cuál es la primera derivada de BE a la menos 3t? Pues menos 3B, E a la menos 3T. Por 7. Pues menos 21. Menos 21. Entonces sería menos 21 BE a la menos 3t. Y pues 10 BE a la menos 3t es igual a 6 por 6. 36e a la menos 3t y
finalmente, la primera derivada de 6e a la menos 3t Menos 18, menos 18 a la menos 3t. a la menos 3t. Ahí estuvo. Ya satisfacimos. Tengo la pinche duda. Alguien que me haga el favor de buscar cómo se dice. Bueno, entonces ya hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Qué sigue? Factorizar y despejar, ¿verdad? BE a la menos 3t por 9 menos 21 más 10 es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es 36 menos 18? (18e) 18 a la menos 3t. Y eso nos queda como 9 menos 21 más 10. ¿Cuánto nos da? menos 20. No. 19 a 2. ¿2 Menos- positivo? Sí, a 2. Menos 2. Menos 2, ¿verdad? Entonces menos 2be a la menos 3t es igual a 18e a la menos 3t. Entonces, ¿cuánto vale b? Menos 9. Ah, cabrón. La bloqueé. Ahí está. B es igual a menos 9. ¡Yay! Entonces, ¿cómo va quedando la respuesta total? ¿Cómo va quedando? A1, a la menos 2t, más A2, a la menos 5t, y menos 9, a la menos 3t. Menos 9e a la menos 3t. Bien, bien, bien. Me agrada cómo va quedando esto. ¿Y ahora? ¿Qué hago? Ahora tengo que determinar el valor de la constante A1 y A2, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? ¿Quién recuerda cómo se hace? Evaluando las condiciones iniciales. Correcto, tenemos que evaluar en las condiciones iniciales. ¿Cuánto habíamos dicho que era el voltaje en cero? Habíamos dicho que era 6 volts. ¿Y cuál es el voltaje en cero de la respuesta total? E a la menos 2 por 0, pues eso te da 1, sería A1 más A2 menos 9. O sea, A1 más A2 menos 9 es igual a ¿cuánto? A 6. A 6. Entonces, ¿cuánto es A1 más A2? 15. A 15. Ahí está, ya tenemos la primera. ¿Y para la segunda? ¿Qué hacemos? Recordemos que es aplicar la primera derivada. Entonces, si aplicamos la primera derivada y evaluamos en cero, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la primera derivada de eso? La primera derivada de A1 a la menos 2t. Menos 2A1, a la menos 2t. Menos 2A1, pero evaluando en cero nos queda menos 2A1, ¿verdad? Menos Directamente. 2A1. ¿Y ahora? La otra queda menos 5.
Menos 5. Y la otra queda Menos más 5 21. Más 21. Ok. ¿Qué nos hace falta ahora? Más 21, ¿no? No, No, 27. 27. Simón. Ahí está, Ahí 27. está, ahí. A todos nos pasa. Jeje. Ok. ¿Y ahora? Satisfacimos. Muchas gracias, Dianita. Eres la mejor. Se dice satisfacimos. Ok. Y ahora. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Si se fijan, ahí seguimos trabajando con la primer derivada, ¿verdad? Tenemos que encontrar algo que sea igual a la primer derivada del voltaje, ¿cierto o falso? Simón. Híjole. ¿Hay algo que nos ayude para esta problemática? Sí hay algo. Habíamos encontrado una relación ya. Híjole, pero ¿qué crees, Eric? Que Te tengo la mala aquí. noticia. Las relaciones que habíamos encontrado era para un circuito RLC en paralelo, ¿te acuerdas? Oh, Simón. Y aquí que tuvimos. Esto es en serio. Pues tampoco es como que sea en serie, pero tenemos Pero es que sí ahí. tenemos unos elementos en serie. Exacto, las resistencias ahí no están acomodadas para las relaciones que habíamos encontrado. Por eso les había dicho que era para que entendieran la lógica, para saber de dónde sale, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan que les había comentado eso? Entonces, Una pregunta, demonios. ¿entonces vamos bien o vamos a medias? ¿Cómo que vamos bien o vamos a medias? Pues sí, porque estamos haciendo todo este procedimiento con respecto a un circuito en paralelo, ¿no? Pues parcialmente, sí, correcto. No, es que trato de comprender lo que acabo de mencionar, profe. De que lo que habíamos hecho. A ver, Bueno, lo que habíamos hecho, los fundamentos que utilizamos para conocer lo que son las respuestas naturales y las forzadas, los habíamos hecho con un circuito de qué tipo? RLC en paralelo, ¿verdad? ¿Y cómo era? Resistencia, inductor y capacitor, ¿cierto? Ese fue el circuito que utilizamos para ver lo que teníamos anteriormente, para ver la teoría. Pero si se fijan, ahora cambió el circuito, ¿verdad? Ya tenemos el arreglo de la resistencia diferente y además ya tenemos las fuentes. Entonces, obviamente van a cambiar ahí nuestras condiciones. Por eso les había dicho que todo eso era para comprender la lógica que se necesita para la solución de un circuito RLC. ¿Vale? Ya sea serie o paralelo. Lo que hicimos fue para encontrar la lógica. Y encontramos la lógica. Ahora tenemos que encontrar la solución para este circuito. ¿Tenemos algo que tenga que ver con la derivada respecto al voltaje? Sí, tenemos algo. ¿En dónde lo tenemos? Lo determinamos al inicio del problema, ¿verdad? ¿Qué es esto? La derivada del voltaje respecto al tiempo, o sea, la primera derivada. ¿Yo puedo despejar para que me quede respecto a la primera derivada todo? Sí. Sí, ¿verdad? Y ya chingamos a huevo. Me Ahí gusta. estuvo. Entonces, vámonos, en corto. Nos había quedado... ¿Qué cosa? Nos había quedado que V menos Vs más la derivada del voltaje respecto al tiempo más 4i era igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos va a quedar eso?
Vs menos V menos 4i Es igual a la primera derivada del voltaje. a la primera derivada del voltaje. Es igual a Vs menos V menos 4i. Ok, ya chingamos, ya tenemos ahí una expresión que nos deja acorde a la primera derivada. Sin embargo, aquí estoy trabajando con Vs, V e I. ¿Con quién debería de estar trabajando? Con las condiciones iniciales, ¿verdad? Entonces, hagamos lo mismo. Vamos a evaluar en cero. Es decir, B' en cero es igual a... ¿Cuánto era el voltaje del sistema? Eh, 6 ¿será ese? Ajá, 6 6 a menos 3t. a la menos T, en este caso T vale 0, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál era el voltaje en su condición inicial? Dijimos que 6. Habíamos dicho que era 6. ¿Y cuál es la corriente en su condición inicial? 1, habíamos quedado. 1. Pues ya estuvo, ya. Sin problemas, en corto, fuga. Nos queda que Pues ahí la está. primera derivada en 0 es igual a ¿cuánto? A menos 4. Ah, ya en corto, vámonos, directito. Sería 6 menos 4, que sería menos 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues, igualar, ¿verdad? Nos va a quedar que menos 2 a 1, menos 5 a 2, más 27 es igual a menos 4. O sea, ¿qué? 2 a Pues 1 pasamos el 27 del otro lado. y todos nos va a quedar negativo, ¿verdad? Entonces, Ujú. ya, bueno, sí, es lo mismo. Más 5 a 2 es igual a ¿cuánto? Ah, 23. A 31. 31. ¿Sale? Ok. Y ahí está. Ya tenemos 1 y 2. Y ahora ya podemos resolver, ¿verdad? Resolviendo esto, ¿cuánto nos da? A ver, A1 más A2 igual a 15. Y 2 a 1 más 5 a 2 igual a 31. Ajá, y ahora, a ver, multipliquemos todo por menos 2 a 1, menos 2 a 2 igual a 15. Y 2 a 1 más 5 a 2 igual a 31. ¿Y qué nos queda? ¿3 a 2 igual a... Ah, caray, aquí menos... menos Es 30. menos 30. Menos 30. ¿No? Ajá, entonces ahí está. ¿Cuánto vale a 2? Un tercio. Un tercio. A huevo. ¿Y ahora? Ya Pues- sustituimos un tercio. A1 es igual a En 15 A2. menos un tercio. Entonces, ¿cuánto vale A1? Serían 45 tercios menos un tercio. 44 tercios. Y pues ya quedó. La respuesta de V de t para t mayor a 0 es 44 tercios de e a la menos 2t más un tercio de e a la menos 5t menos 9e a la menos 3t volts. Y ahí está la respuesta total de nuestro circuito en cuestión.
Entonces, si se fija, está sencillo, ¿no? Lo único difícil, pues al inicio es obtener las ecuaciones, pero ya con esas, en corto sale todo. ¿Va que va? ¿Preguntas? Mucho número, profe. Pues, ¿qué esperabas en una ingeniería? No, pues ser más práctico, utilizar más las manos. Pues, hashtag pandemia, carnal. Digo, independientemente si esto hubiera sido presencial, también tenemos que ver esto. Hubiera sido mucho número de cualquier forma. Las manos vienen, yo creo que a partir de quinto o sexto. Van en cuarto, ¿verdad? Ya. Ya los siguientes semestres van a empezar con los proyectos chidos. O sea que si sobrevivimos a esto, ya se viene lo chido. Sí, si sobreviven a esta teoría tan mortal que están viendo en este semestre, ya van a empezar a meter mano a los metales acá chingonamente. Y aparte ya están viendo también CNC, ¿verdad? Ah, sí, pinches proyectotes que se van a aventar los siguientes semestres. Este semestre, el chido. Este el pasado. Los filtros. Sí, Entonces, efectivamente, Diana. entonces Filtro. son 4 semestres de chocolate. Sí, todavía están en semestre de chocolate, Sí, oigan. el quinto es el filtro. Está depurándose aquí. Imagínense que están en el rival más débil. Entonces, échenle ganitas, oigan. Pero bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, con eso terminamos la sesión del día de hoy. Y pues les agradezco que se hayan conectado. ¿Va?